En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, a lo largo de estos días hemos estado viendo qué importante es la palabra de Dios para que el hombre organice su vida cotidiana, su vida de trabajo, su vida religiosa, su vida civil, etcétera, etcétera. También habíamos visto en una oportunidad algo sobre el poder legislativo en cuanto a la Constitución del Perú. Y ahora que tengo la Constitución del Perú en mis manos, tiene un preámbulo que dice: el Congreso Constituyente Democrático, invocando a Dios Todopoderoso, dice, ¿no? Y obedeciendo el mandato del pueblo, etcétera, etcétera. Si invocamos a Dios Todopoderoso, entonces es bueno recordar aquello que yo recomendé, que me parece que es necesario que se tome en cuenta, que el espíritu de las leyes que da el poder legislativo y que están pensando en hacer una nueva constitución, debe tomar en cuenta lo que dice en Marcos 2:25 y siguientes, en cuanto a la ley, que la ley ha sido hecha para el hombre y no el hombre para la ley. Y lo que dice en Mateo capítulo 20, 24 y siguientes, que la autoridad es un servicio. Y mismo Jesús dice: yo he venido a servir y no a ser servido. Entonces, esos espíritus de nuestra Constitución, que todo es un servicio para el pueblo de Dios. Una vez que el pueblo de Dios se comenzó a constituir y a formar, vamos a ver cómo ha sido la cosa. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vamos a buscar Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, dice así: la primera comunidad eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia fraterna, a la fracción del pan y a las oraciones. Toda la gente sentía un santo temor, ya que los prodigios y señales milagrosas se multiplicaban por medio de los apóstoles. Todos los que habían creído vivían unidos, compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y repartían después el dinero entre todos según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo, partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y con gran sencillez de corazón. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. Y también en Hechos 4, Hechos 4, 32 al 37. La multitud de fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que todo lo ponían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, pues lo que poseían, campos o casas, lo vendían, traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles, que lo repartían según las necesidades de cada uno. Así lo hizo José, un levita nacido en Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que conforta. Este vendió un campo de su propiedad, trajo el dinero de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, vemos pues, hermanos, que la primera comunidad de cristianos
se está formando tomando en cuenta que hay un bien común y que hay que ver cómo se debe de ir organizando, cómo se debe satisfacer el bien común, lo que hoy día llamamos el bien común. A través de la historia el pueblo de Dios se ha ido organizando y nosotros también nos hemos ido organizando. Yo quisiera ahora recomendar al Poder Legislativo, ya le hemos recomendado que tome en cuenta que la ley ha sido hecha para el hombre, para que sirva al hombre y no el hombre sirva a la ley, y que la autoridad es un servicio, nada más, es un servicio que el pueblo le dé esa autoridad para que sirva al pueblo y no pase lo que sucede con la corrupción. Hoy día el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen que organizarse para poder cumplir esa misión. El Poder Electoral es un poder autónomo, pero que solamente funciona para las elecciones. No tiene nada que ver con la vida cotidiana del ser humano. Yo creo, y que es necesario, que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo tienen que tomar en cuenta lo que llamamos las obras de misericordia, que son 14. Las obras corporales y las obras espirituales. Las obras corporales de misericordia están donde Jesús relata el juicio final, ¿no? Cuando dice, tuve hambre, tuve sed, ¿no? Y me dieron de comer, y dieron de comer a ese pequeño, a mí me lo hiciste, entonces tú te ganas el cielo, te salvas tu vida. Aquel que no atendió al necesitado, aquel se condena. ¿Cuáles son las obras de misericordia corporales? Primera obra de misericordia corporal, da de comer al hambriento. Esto tiene que ser una preocupación. ¿Cómo se va a organizar? Si debe haber algún ministro. Ya eso no es asunto de la iglesia. Es asunto de la iglesia que tiene que dar a conocer la palabra de Dios, es lo que yo les voy a comunicar. Ya el laico, el creyente, él ya organiza las estructuras sociales, cómo debe de funcionar para poder amar a Dios y amar al prójimo. Dar de comer al hambriento, preocuparse porque nadie pase hambre, que nadie pase sed. Hoy día, en este tiempo del coronavirus, que una de las recomendaciones más importantes para poder desinfectarse es jabón y agua, pues nada, el porcentaje grande de la población de Lima no tiene agua, fíjense ustedes, ¿no? Vestir al desnudo, dar posada al peregrino, o sea que cada uno tenga una vivienda digna para poder vivir, ¿no? Y que no se abuse en los intereses, en esas cosas. Visitar a los enfermos, bueno, el Ministerio de Salud podría ser. Visitar a los presos, el Poder Judicial, cómo manejar el asunto de los presos. Enterrar a los muertos, ¿no? Es una fortuna a veces poder enterrar a un familiar, más ahora en este tiempo. Entonces, miren, qué importantes son las obras de misericordia que nos pide Dios. Ver que nadie pase hambre, que nadie le falte agua, que nadie le falte ropa, que a nadie le falte una casa digna donde vivir, que sea atendida la salud, de ver que haya justicia en los presos y de que los muertos puedan ser enterrados, tengan un sitio digno también donde ir a reposar sus huesos. Y las obras de misericordia son estas: dar buen consejo al que lo necesita, no abusar pues de aquel que no tiene conocimiento de las cosas. El Estado debería estar atento para que no se abuse de eso. Enseñar al que no sabe, la educación. Yo creo que en la educación en el Perú debería incluirse la educación religiosa. No porque sea un gobierno religioso, puede ser un gobierno laico, pero que se tenga conocimiento de la palabra de Dios. Porque si en la Constitución peruana estamos invocando a Dios Todopoderoso, quiere decir que creemos en Dios y que necesitamos de su ayuda. Porque recordemos que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios.
perfectos en nuestra constitución física, pero en nuestra decisión, en nuestro pensar, como somos creados con libertad para actuar y a imagen y semejanza de la perfección, no somos perfectos. Necesitamos que alguien nos guíe por el camino de la verdad, ¿no? Y para eso después Jesús va a enviar el Espíritu Santo para guiarnos por el camino de la verdad. Entonces necesitamos conocer por lo menos el Nuevo Testamento, porque el mismo Jesús dijo, Jesús no anuló el Antiguo Testamento, él dijo, he venido a dar cumplimiento a la ley, he venido a dar cumplimiento a la ley. Entonces debería de haber algo para que la gente conozca, tenga tiempo para leer por lo menos el Nuevo Testamento y tener conocimiento de lo que Dios quiere del hombre y cómo quiere que el hombre viva, ¿no? Corregir al que hierra, consolar al triste, preocuparnos de las personas que están padeciendo, sufriendo, perdonar las injurias. Por ejemplo, ahora con esta cuestión del coronavirus, ¿no? Consolar al triste. ¿Cuánta gente ha estado triste, sufriendo, porque acá no tenía trabajo, no tenía comida, no tenía dónde vivir? Necesitaba que se les transporte a sus lugares de origen, ¿no? Y no ha sido nada fácil para ellos, ¿no? Inclusive los periodistas se oponían a que esa gente esté transitando, caminando por la calle, cuando tenían que hacerlo para poder caminar hasta su pueblo. Perdonar las injurias, ¿no? Sufrir con paciencia a los que nos molestan. ¿Por qué sufrir con paciencia a los que nos molestan? Porque así tanto como el que te molesta es imperfecto, también tú también eres imperfecto, ¿no? Jesús nos dice, no mires la paja en el ojo ajeno, mira la viga que tienes en tu ojo, ¿no? No andes criticando a los demás porque tú también eres una persona imperfecta. Y rogar a Dios por los vivos y por los muertos. Entonces yo creo que en este tiempo que estamos viviendo, tenemos que tomar en cuenta, primeramente, la palabra de Dios. Que los poderes del Estado deben de estar iluminados, deben tomar en cuenta qué es lo que Dios quiere del hombre, para de esa manera organizar todo el gobierno peruano. Tanto el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Mientras nos apartemos de Dios, tendremos los gobiernos que tenemos, ¿no? Recuerden ustedes cuando le preguntan a Jesús sobre los impuestos, el impuesto del César. Entonces Jesús les dijo, tráiganme la moneda. ¿De quién está ahí la moneda? Ah, del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Al gobierno lo elegimos nosotros, entonces tú sabrás a quién elige, pues, ¿no? Eso ya no es culpa de Dios que tengamos gobiernos corruptos, es culpa de que nosotros que los elegimos. Y si nosotros no nos educamos y no nos formamos, no vamos a saber tampoco nosotros cómo determinar nuestro voto, ni poder exigir a los que nos gobiernan que es un gobierno de servicio y es un gobierno para que el hombre, el bien común del hombre, tenga buena distribución, una distribución equitativa. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. No nos olvidemos de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ¿no? Ya mañana sábado vamos a hablar sobre ella, ¿no? La importancia que tiene la Santísima Virgen María en el misterio de la salvación. El Señor Todopoderoso los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.